Publicistas Radio. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes, licenciado. Abogado. ¿Acaso los pobladores de este gran país podríamos estar tranquilos con toda una serie de acciones y actividades que ha tomado el gobierno para poder tapar todos los errores que ha cometido en los aspectos político, económico y social? ¿Acaso estaríamos o debemos estar tranquilos, compañeras y compañeros? Yo creo que no. Y además de eso, este mes está próximo a terminarse. Es un mes que nos han robado. Nos han robado la identidad. Nos han robado la concepción de nuestros orígenes. Nos han robado el sentido nacionalista que debiese de prevalecer entre nosotros y más aún en aquellos que nos gobiernan. Pero están en la contraparte los que nos gobiernan, porque obedecen a intereses que no están en el país, obedecen a actitudes de simulación para demostrarle al pueblo que hay una defensa de los intereses de los pobladores de México. Y además se meten torpemente a la cuestión electoral de un país que, siendo vecino, tiene su autodeterminación como tal, aunque nos caigan mal, y ponen tapete rojo, podio con el escudo del país, para recibir a un sátrapa autoritario que ha pasado una campaña electoral en la ofensa a su país vecino y se le recibe como jefe de Estado. ¿Cuándo habríase visto tal torpeza de un ejecutivo de este país? Cuando el tal Trompudo no es jefe de Estado, es un candidato a una presidencia. Pero esto, lejos de traer un beneficio, ayer mismo, en la Organización de las Naciones Unidas, se ventila el caso de un muro para que se construya y impida el paso de los migrantes. Es enormemente criticado y criticable este acto de intromisión, de injerencismo en la vida de la autodeterminación de los pueblos. Ante ese escenario, ahorita vamos a hablar de lo económico, es que estamos intentando desembocar, concluir, aterrizar el asunto de la realización laboral. Y lo que tenemos afuera, que no es poco, es mucho lo que se atenta contra el pueblo, viene acompañado de situaciones internas, ¿no? El manejo, lo que no se quiere entender, se hace una obcecación, una obsesión, el manejo de las redes sociales, ¿no?, para ventilar la vida interior del sindicato mismo. Eso es sumamente criticable. Ahora entiéndase, o se debe de entender, que es mejor discutir en las redes sociales el asunto interior del sindicato. Y cuando ha habido asambleas, los que critican no se presentan, y ya se presentan criticando lo que se acuerda en la asamblea. Y tenemos una soberanía en este sindicato,
La soberanía no es la dirección del sindicato, la soberanía no es la comisión de trabajo, la soberanía no es los subcomités en las divisiones. La soberanía prevaleciente en un sindicato democrático como el nuestro, a pesar de los pesares que se diga que se ha deteriorado la democracia, es la Asamblea General. Esa es la que decide, para bien o para mal, los acuerdos que lleguen propiamente mamen, compañeras y compañeros. Esa es una realidad. Y sin embargo, se pasan por debajo del arco del triunfo los acuerdos de asamblea para venir a una crítica de redes sociales en los panfletos cuando no se sustenta aquí la discusión. No estamos hablando de más, estamos hablando de que se denosta, se agrede la posición de un sindicato, particularmente de su dirección sindical. Y no podemos soslayar que esta situación no beneficia, ojalá beneficiase, pero a quien beneficia es a los enemigos del sindicato, a los poderosos, a los que les vamos a pelear palmo a palmo en todo el territorio nacional del trabajo. A eso nos beneficia, a los gobernantes, al Estado mismo. No se entiende, no se quiere entender. Nos perdemos en la obsesión de quitar o de llegar a poder. Ven en tiempos que tenga que llegarse conforme lo señalan los estatutos, hombre. Pero hoy no hay beneficio alguno en ese sentido. ¿Por qué no se dice en la Asamblea? Pues porque nos falta valor civil. Claro, hay intereses muy fuertes. Y el interés más fuerte es defender el privilegio que tienen los patrones, porque ahora hasta la lucha que estamos dando por la generación, la que se va a dar con la cooperativa, y la que viene, la filial que se debe construir de la empresa Fénix, esto es lo que molesta allá a los enemigos de clase y a los de adentro. ¿Cómo es posible que antes de poder discutir eso no sepamos bien en dónde estamos parados? ¿Cómo no concebir un sindicato que a todas luces es un gran escollo, un gran obstáculo, una piedra muy fuerte en el zapato de aquellos que pretenden adueñarse y agenciarse de toda la estructura, de toda la industria eléctrica nacional? ¿Qué tenemos casos? Se ha hecho claro una planta hace poco, 15, 20 días, en la Alameda, y lo primero que se dice es cuántos, de a cómo y por qué. ¿Por qué no se pondera la consecución de eso? ¿Por qué no se reconoce que tenemos 3 plantas ya generando en el sistema eléctrico nacional, Necap, Salerno y Alameda? Y lejos de reconocer esos logros, esas conquistas de este ejemplar histórico movimiento de resistencia, bolas, hay que pegar, porque me obsesió, porque me cayó mal, porque etcétera, 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 hay que pegar. Y señalar que estamos dispuestos, los traidores del sindicato y otros más que hacen de prueba dentro, para buscar vulnerar efectivamente la democracia del sindicato. ¿Cómo decirse a nuestros compañeros para que vayamos entendiendo las cosas? Decía yo que si estaríamos contentos con lo que está sucediendo. El próximo lunes se cumplen 2 años de desaparición de 43 estudiantes, ¿no? ¿Qué se ha avanzado? Porque un tipo que está acusado de sembrar osamentas en Cocula, ahora ya se da un cargo de un rango más fuerte, hasta alto más severo.
hoy mismo se va a reunir el alto comisionado de la Organización Nacional de Naciones Unidas con los padres de aquellos 43 desaparecidos. ¿Cómo poder conseguir que no se tenga el mínimo ingreso, más que la verdad histórica, de esos 43? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron con él? ¿Por qué los mataron? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los desapareció? Y hay una desaparición forzada. ¿Qué pasó con Ayotzinapa? La playa, ahora últimamente Nochistlán, ayer Aguas Blancas, y así sucesivamente. ¿Qué ha pasado? Claro, estamos ante un gobierno adoctrinado en el sistema neoliberal que le vale gorro que se pierdan vidas, pero que se conserven números y quitarle el camino a aquello que nos molesta. Por eso recrimino acremente a quienes le hacen el juego al gobierno a partir de una crítica democrática para darle al gobierno elementos que puedan volver a fracturar al sindicato. Estoy diciendo con esto lo siguiente: se pretende incubar nuevamente en el sindicato el juego de la traición. Repito, se pretende incubar nuevamente en el sindicato el juego de la traición que ocurrió hace 7 años. Y eso no lo podemos permitir. Tendremos que luchar denodadamente con todas las causas justas del pueblo, porque no podemos ir ni debemos ir solos a las luchas. Todavía no concluimos nuestro problema. Cierto, ya se indemnizaron los trabajadores, pero viene la etapa importantísima que es la recuperación del empleo a través de la reinserción laboral, ya sea en el área de la generación, con lo que ya se está trabajando en lechería con los ciclos combinados y el desmantelamiento particularmente de la J. Monte, en el terreno de la generación y en el terreno de la cooperativa. Eso es lo que tenemos que llevar a buen puerto, y eso no es cualquier cosa. Debo decir que nos hemos estado reuniendo en pleno de la dirección del sindicato, con diferentes comisiones de trabajo y con el Instituto Politécnico Nacional, para buscar ya el planteamiento generalizado con una estructura organizacional que permita, a través de las líneas de negocio y de los planes de negociación, para poder establecer la estructura que debe de actuar ante ante la sociedad cooperativa. No es fácil, compañeros. No es fácil despojarse de atavismos que tuvimos cuando fuimos trabajadores hacia una empresa del Estado, hacia una empresa de participación estatal. Hoy tiene que renovarse el pensamiento, la mentalidad, el posicionamiento, la actividad y la actitud de los trabajadores que están en resistencia y que prontamente deben de recuperar su empleo. Esa es una situación. La otra situación de Ayotzinapa que estaba yo mencionando es precisamente lo que se informó, que el próximo lunes habrá una marcha a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo para apoyar y promover que de una vez por todas se haga justicia con la desaparición de 43 estudiantes normalistas que fueron desaparecidos a bocajarro. El otro asunto que nos tiene que poner en alerta muy precisamente es en septiembre del 2013, el 13 de septiembre del 2013, el sindicato y la Asamblea Nacional de Usuarios introdujo en el Congreso de la Unión, en ambas cámaras, una iniciativa de ley para promover el derecho a la energía. Ahí la guardaron, la reservaron y ya la empolvaron, ahí se empolvó. Pero nosotros, el sindicato y la NUE, no hemos quitado el dedo del renglón, y precisamente este año, el 19 de abril, introdujimos nuevamente una iniciativa de ley ciudadana con más de 250,000 firmas para promover efectivamente el derecho del pueblo, el derecho de la ciudadanía a la
electricidad. Virtud de ello, y en el marco de la conmemoración de la nacionalización de la industria eléctrica llevada a cabo por el licenciado Rodolfo López Mateos, va a haber una marcha el próximo día 27, martes 27, a las 10 de la mañana, del Zócalo a la Cámara de Diputados, para obligar a que sea calificada, dictaminada en la comisión que pertenece, en la Comisión de Energía, y después sea subida a pleno de la Cámara de Diputados para promover esa iniciativa ciudadana que da origen por la lucha que hemos llevado en este movimiento de resistencia. Ahora, compañeras y compañeros, se ha destapado la cloaca, más bien parte de la cloaca, de lo que existe para los expresidentes y sus familiares. Y no se ha destapado porque el gobierno no haya querido. Se ha destapado porque el doctor en Derecho, Alberto Guerrero Rojas, Alberto Guerrero Rojas, es el defensor de un empleado de la Secretaría de Educación Pública que está en estado de invalidez a partir de una parálisis cerebral, y entonces busca la pensión de su defendido y se la han venido negando, y él descubre casi fortuitamente que tanto el Grupo Nacional Provincial como la MetLife tienen seguros de vida para los expresidentes y sus familias, y esos seguros dicen que son gratuitos. Sí, gratuitos para ellos, pero con cargo al erario público federal que sostenemos nosotros con nuestros impuestos. ¿Saben a cuánto obedece el hecho de que un expresidente muera y sus familiares cobren el seguro? De 22 a 35 millones del seguro, No estoy hablando de pensiones, estoy hablando de seguro de vida. La señora Paloma Cordero de Miguel de la Madrid, al fallecimiento de este tipo, cobró 22.817.000 pesos. Y la señora que fue artista, que enseñó generosamente su cuerpo, ya sabemos a quién me refiero, cobró, ay compañero, no seas tan infantil, ese es muy infantil, chavo. Entonces también ha cobrado una cantidad similar, pero además tiene una pensión vitalicia, la cobraron el seguro de vida y tiene la pensión que cobraban sus esposos en vida. Pero además se les debe de agregar el costo a esa pensión porque se mantienen cuando menos a 37 militares a su servicio y otros tantos servidores administrativos de los gobiernos. ¿Cómo es posible entonces ahora que a nosotros, cuando tenemos un seguro sindical, nos hagan de chivo los tamales y no nos quieran pagar nuestro seguro sindical? Ahora veamos a cuánto obedece la pensión vitalicia para los expresidentes. Números cerrados, no debo hablar de cantidades fraccionarias. 50 millones de pesos anuales. Es una barbaridad. Es extremadamente abusivo disponer fuera de ley de esas pensiones vitalicias para los expresidentes y sus familiares cuando los expresidentes fallezcan. Pero, ¿qué creen que sostiene uno de los máximos doctores en Derecho Constitucional, Elisur Arteaga Nava? Él sostiene que esos seguros de vida y esas pensiones vitalicias
transgreden y contravienen los artículos de la Constitución, que son el 1, el 12, el 73 y otros más, como por ejemplo 126 y 127. Y dice, se pierde, se transgrede, se agrede el concepto constitucional de igualdad y equidad. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de que sean expresidentes, son ciudadanos, como todos nosotros, y que debe de prevalecer la equidad, es decir, todos parejos, y la igualdad, llámese el género que fuera hasta el tercer sexto, que anda por ahí, igual de que te conozco muy bien. Bueno, entonces así están las cosas. Por eso hay que luchar por desaparecer esas tensiones que nos agreden, que transgreden, que nos contravienen y que son violatorios. Por eso mi hija señaló que se destapó de manera parcial la cloaca, porque no quedan los expresidentes. Veamos la historia de las cuantiosas y escandalosas pensiones que reciben los ministros, los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Veamos las cuantiosísimas pensiones de los magistrados de los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Y claro, estos gobernantes, funcionarios y políticos piensan que somos imbéciles y claro, sacan sus documentos. Asfixian las pensiones de Pemex y de CFE el presupuesto de egresos de la Federación del 2017. Y ponen números más, números menos. Somos los culpables, nosotros los trabajadores, del asfixiamiento de un presupuesto que está en ciernes, que se va a discutir y que nace con un recorte presupuestal de 239,000 millones de pesos, particularmente en los rubros de la educación y de la salud. ¿Cómo explicas? Te voy a dar este folder, te lo voy a probar, pero te lo voy a mochar. Así están trabajando, saben por qué así lo están haciendo, saben por qué la cuestión de nuestras pensiones y jubilaciones, saben por qué, porque hay un manejo cochino, desasiado por parte de Luis Videgaray y del que está llegando. Han sumido al pueblo de México en una miseria económica, política y social. Y en lo económico hay un déficit en el presupuesto y del erario público federal de 132,000 millones de pesos, compañeras y compañeros. De dólares, perdón, que multiplicados por la equivalencia del peso contra el dólar, va por ahí de los 2,000 millones de pesos. ¿Y vieron eso qué importa? ¿Saben por qué sí importa? Porque nosotros en las AFORES tenemos guardados, tenemos ahorrados 2,576,000 millones de pesos. No es casualidad, ¿verdad? Un boquete económico de 2 billones contra un ahorro de 2 billones igual. ¿A qué se debe? Pues por eso le quieren poner en la torre nuestras pensiones y jubilaciones, para tapar el boquete económico que estos le han hecho con su mal manejo. Si no, está la Casa Blanca, Iztapa de la Sal, Marinalco, etcétera, etcétera, Miami, etcétera, etcétera. Los aviones se me compró. Claro. ¿Y qué vamos a hacer? Esos asuntos no los podemos dejar pasar. No debemos de dejar pasarlos. Por eso, vamos a lo que estamos mencionando y otros más, como la seguridad social solidaria, la universalización de la salud, las vamos a tocar en el próximo congreso de hoy en 8 aquí, el cuarto congreso extraordinario de la Confederación de Jubilados Pensionados Adultos Mayores. Va a venir Gustavo Leal Fernández, Odilia Ulloa, Yamil de Moncada, el propio secretario general, porque vamos a discutir aquí esos asuntos y sacar acuerdos. Porque, por ejemplo, para aquellos que dicen, ¿no?, que la Confederación, yo la demostré, Chaquito Báez y compañeros todos. Cuando no se tiene la información completa,
se haga a la ligera para deteriorar o reducir el interés que tenemos por la Confederación. Voy a relatar el principio de la historia y dónde brota el asunto de armar una confederación. En octubre del 2002, el sindicato fue invitado a la ciudad de Mérida, Yucatán, a asistir a la primera Convención Nacional de Jubilados y Pensionistas Mérida, Yucatán 2002. Y los resolutivos de esa Convención Nacional en Mérida, Yucatán, en la cual estuvimos presentes, estuve presente con otros dos compañeros del sindicato, fue crear una página web que diera cobertura a todas las expresiones de jubilados y pensionados del territorio nacional. Y el segundo e importante acuerdo fue que, como estaba presente el sindicato, es que promoviera en su propio peculio, en su territorio, la creación de un instrumento de lucha que nos permitiera no solamente defendernos de las agresiones, sino de mejorar los derechos que habíamos conquistado. Después de esa Convención Nacional, llegamos aquí con el que era el secretario general de aquel tiempo y le planteamos el asunto y dijo adelante, pero hasta ahí. No fue sino hasta la llegada de Martín Esparza a la Secretaría General, la petición que le hicimos allá en el Deportivo Escaposalco en su campaña, cuando se le dio auge, promoción e impulso a la creación de un instrumento que sirviera de defensa y mejoría de las conquistas expresadas de los trabajadores. Fue así como los días 19, 20 y 21, con 37 organizaciones distintas a la nuestra, en el auditorio Breña Alvírez, se dio una pausa ante la convención, se aprobó que se convirtiera en Congreso, nos subimos a la antigua Secretaría General y ahí se armó una planilla para poder expresar el primer Comité Nacional de la Confederación Nacional, de la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana. Estos son los orígenes. No para que alguien, como lo he visto, se pone la chaquetita de que yo lo hice. No. Por eso estoy relatando la historia. Y cuando se dice que de nuestro, yo no quiero meterme en por qué se ha caído la Confederación. No lo voy a hacer por respeto a la gente, pero sé muy bien por qué se cayó la Confederación cuando se habían armado 20 comités estatales. Y que dio origen a una pelea interna de la Confederación, sí, pero estaba el antiguo y el vicepresidente, acuérdense de eso, y fue con recursos del sindicato. Ojo, y podemos discutirlo cuando quieran. Pero estamos en la nueva etapa, Chato. Vamos a echarle para adelante. No vamos a ganar solos, vamos a ganar todos juntos con otras organizaciones. La Confederación está reconocida afuera, Los maestros, Seguro Social, telefonistas, ferrocarrileros nos reconocen. Falta que hagamos un conjunto de esfuerzos todos para decir que la Confederación es el instrumento en el cual nos podemos defender de las agresiones del gobierno. Hacerlo de distinta manera es ir en contra de nuestros propios intereses. Por eso estamos señalando, hay que afiliarnos a la Confederación. Se han cometido errores, bueno, ya se cometieron. Hay que superar los errores, hay que reconocerlos y meternos de lleno en la lucha para poder defender exitosamente lo que nos quieren quitar. Nos quieren quitar las jubilaciones, las pensiones y la seguridad social solidaria. Ojo, no es una cosa menor. Esta reforma o esas reformas
a la seguridad social y a las pensiones y jubilaciones es la cereza que se le pudiera poner al pastel de las reformas estructurales que son un fracaso en México. Y esa cereza tiene que estar nuestra cabeza ahí en el pastel. Y yo creo que no, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, independientemente de las discrepancias que puedan suceder, Ángel Maez y todos, incluyéndome por supuesto yo en principio como parte de mi obligación estatutaria, llamo a la unidad, a la concordancia, a la lealtad, a la legalidad, porque tenemos que volver a levantar la Confederación y con ello también podemos ser un eje importante de blindaje para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese es el llamamiento, compañeras y compañeros. Estamos en ese cauce, estamos en esta situación y no vamos a permitir que nos quieran quitar lo que nos ha costado mucho trabajo a nosotros. Al Sindicato Mexicano de Electricistas le ha costado sangre, quemados, muertos, divorciados, corridos de sus casas, pidiendo aquí a algunos en el sindicato. Nos ha costado mucho históricamente y no por algunos vamos a dejar perder las conquistas históricas, como es, por ejemplo, la jubilación en el Sindicato Mexicano de Electricistas en un contrato colectivo que fue a entrar. ¿Cómo podemos olvidar la gran lucha que se dio en el 34 y en el 36 para conquistar la jubilación? Nos ha costado mucho. Y bueno, pues, discutamos, pero hagamos un esfuerzo conjunto. Bien, vale la pena porque estamos en un tris, como lo que ya mencioné de los premios con el Politécnico, con aquello de poder darle forma a la estructura organizacional de la propia cooperativa. Estamos en el rumbo. Hemos recuperado el rumbo, le pese a quien le pese. No podemos, hoy menos que nunca podemos, mantenernos en la desunión. La unidad, históricamente y en este momento, la unidad ha sido el máximo instrumento que hemos tenido para defendernos. Si no nos hubiéramos mantenido unidos, ya nos hubieran despedazado a 16.599 y hubieran despedazado los derechos adquiridos de los jubilados. Por eso ha sido grande el sindicato, por eso somos grandes todos nosotros, porque está un sindicato de prevalencia de más de 100 años, porque han caminado, discutido y criticado a su dirección sindical, pero aquí de frente, así como se debe discutir, y por eso me honro mucho en haber y seguir perteneciendo al histórico movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y me honro mucho seguir perteneciendo al grupo de jubilados de este maravilloso sindicato. Muchas gracias, compañeros. Mantente alerta a nuestra transmisión.